Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad vamos a hablar con un gran compañero de trabajo y un geógrafo muy querido, con Omar Tobío. ¿Cómo andas, Omar? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien por aquí. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Días te voy intensos. a presentar. Omar es licenciado y profesor de geografía de la UBA, es magíster en sociología económica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, director de la licenciatura en enseñanza de las ciencias sociales, también de la UNSAM, investigador del Centro de Estudios Geográficos y profesor titular de Geografía Social, también en la UNSAM. Omar, querido, lo primero que te quería preguntar, nosotros estuvimos charlando antes de arrancar y vos tenés experiencia de trabajo en Salta con el movimiento piquetero, y te quería preguntar si hay alguna vinculación entre esto que vos estudiaste y lo ambiental en el movimiento piquetero de Salta. Sí, ahí eh, las cuestiones más de carácter ambiental aparecen de manera como indirecta. De hecho, yo estoy trabajando o estuve trabajando sobre el problema del trabajo, ¿no? Con los trabajadores desocupados. Pero un, un descubrimiento que hice en esa investigación es que hay una serie de mecanismos de neutralización de excedentes de población para que se tornen, para que no sean conflictivos, que es de raíz histórica. Y que esa raíz histórica tiene que ver con que las empresas multinacionales, tanto petroleras como de producción de porotos y de soja, utilizan a la mano de obra local a través de convocar a las cabezas de los movimientos de trabajadores desocupados, y que esta lógica de llamar a las cabezas para hacer la negociación y llevar adelante el proceso de enganche de los trabajadores, lo que sería en términos generales arrancar puestos de trabajo, esta lógica es la misma lógica que se tenía desde fines del siglo XIX y todo el siglo XX con los jefes de comunidad aborígenes que hacían el enganche para que vayan a trabajar a los ingenios. Y aquí es donde aparece de manera indirecta el tema ambiental. ¿Por qué? Porque ahí es donde ves que el proceso de asesinato de los indígenas en el sur, en la Patagonia, durante la etapa de la conquista del desierto, eso mismo no se hizo en el norte, justamente porque las condiciones ambientales del norte posibilitaban una serie de actividades económicas que no eran las mismas de la Patagonia, que en un punto eh, facilitaban o habilitaban la necesidad de esas comunidades en esos lugares. Entonces, de este modo, ¿no?, ingresan las dimensiones de carácter ambiental acá. Es decir, hay un proceso de neutralización de los excedentes poblacionales, la utilización como mano de obra asalariada, con salarios enormemente bajos, pacificada, entre comillas, Mm. y eso mismo es lo que se reproduce en este momento, ¿no? Pero dijiste neutralización de los excedentes poblacionales. ¿A qué te referís, Omar? ¿Sí? Sí, porque en el pensamiento latinoamericano, dentro de lo que son los estudios de marginalidad, hay una línea de marginalidad, de análisis de marginalidad, que es básicamente la de José Nun, que él propuso la idea de masa marginal, ¿no? Y la idea de masa marginal es todos aquellos excedentes de población respecto de la unidad de producción que existe en una jurisdicción, y ese excedente puede tornarse eh, disruptivo porque en general tiende a ser no funcional. Entonces, los elementos no funcionales, es decir, que no pueden volver a entrar de manera directa al sistema, hay que gestionarlos de alguna manera. Y esa gestión de excedentes poblacionales es a través de formas de ingreso precario, utilizando los mecanismos clásicos de neutralización de décadas anteriores. De este modo, vos lo que tenés es que un potencial conflictivo, que de hecho históricamente, en la historia reciente de la década del 90 y comienzo del 2000, esto se ha visto, lo que haces es llevar adelante una gestión política de esos excedentes que nunca van a poder entrar plenamente al sistema económico,
y a través de una serie de gestiones por la vía de trabajos inestables y de corto alcance, más planes sociales, lo que haces es neutralizar el excedente. Es decir, por supuesto, estos excedentes no son eliminados físicamente, pero sí son incorporados de manera precaria, de manera muy transitoria, al sistema económico, pero de una manera tal que lo que haces es neutralizar. No los incorporas plenamente, pero a su vez los Bajás el conflicto obturás, social, digamos. claro, los obturás políticamente. Yo recuerdo, tuve la suerte, por decirlo de alguna manera, de estar en Jujuy en el 2002. Y yo recuerdo, la CCC era la corriente clasista y combativa, recuerdo a Sí, sí, Santillán, y sí, lo que la gente pedía era laburo en claro, ese momento. efectivamente. Claro, y bueno, y ese trabajo, ¿cómo se da? Se da a través de, o se daba a través de eh, entrega de empleos temporarios de muy poco tiempo, y que esos empleos temporarios se gestionaban a través de las cabezas de los dirigentes de los movimientos piqueteros. Y esa manera de gestión es la misma manera de gestión que tenían los jefes de comunidad de los pueblos originarios en la zona. Es el mismo mecanismo. Entonces es un mecanismo de incorporación, enganche y neutralización política. Claro. Y ahora que... Discúlpame, y aparece en muchos dirigentes, aparece como un éxito el tema de haber, entre comillas, arrancado un puesto de trabajo, pero ese puesto de trabajo no es estable, ni siquiera está bien pago. Claro. ¿Y vos como geógrafo, cómo lo territorializás eso? ¿Cómo lo lees en clave geográfica? Bueno, como te dije antes, acá de lo que se trata es de un mecanismo de funcionamiento regional, es decir, es una forma de desarrollo territorial. Es decir, el territorio, entendido como un conjunto de relaciones sociales que definen formas de poder, este territorio asume un entramado, una lógica de funcionamiento que determina en última instancia dónde y de qué manera se ubican las viviendas de este tipo de trabajadores, la segmentación y segregación espacial de los sectores aborígenes, la ubicación de los sectores medios, la ubicación de las empresas transnacionales al borde de la ruta. Es decir, lo que yo estoy mirando es todo lo que sería el mapa, ¿sí? que se está armando territorialmente a partir de un conjunto de entramados de poder. Entonces, si yo miro al territorio como una estructura producida básicamente por relaciones de poder, estas relaciones de poder se plasman físicamente, y esto es lo que yo estoy tratando de mirar. Esa es la mirada que cruza geografía, obviamente, con elementos de sociología y sociología económica. Claro. Esta relación que es tan asimétrica, aquellos que están en esas relaciones de poder son también quienes tienen el control sobre los recursos naturales que hay en la zona. Entiendo. Bueno, sí, efectivamente, vos tenés ahí que, por un lado, tenés sectores privados que manejan los recursos naturales y después tenés un Estado que está, en términos generales, dando espacio a las condiciones para que se haga una apropiación por los grandes sectores concentrados de capital de esos elementos naturales. Eso efectivamente es así. Bien. Y te quiero preguntar, Omar, también por cómo ves a la geografía en tanto ciencia social en esta agenda ambiental que estamos viviendo ahora, en estos tiempos. ¿Cómo ves al estudio de la geografía? Te vuelvo a repetir, en tanto ciencia social y su relación con el estudio del ambiente. Bueno, viste que ahí tenés un problema epistemológico complejo, ¿no? Geografía, que es que uno de los temas claves históricos desde el siglo XIX hasta la actualidad de nuestra disciplina es estudiar la relación entre sociedad y naturaleza, ¿no? El tema es que el vínculo entre sociedad y naturaleza
es de una complejidad tal que requiere un entramado conceptual para poder abordar lo que pueda dar cuenta de esto. Pero aparte, no solamente esto que te estoy diciendo, sino que en las últimas décadas, lo que cada vez se empieza a ver con más fuerza, y acá en geografía lo estamos viendo, es que lo social está de alguna manera metido en lo natural, es decir, nuestros cuerpos naturales son cuerpos también sociales. Y de hecho, toda la sociedad en su conjunto está sostenida por una base biológica de carácter natural. Entonces, la idea de la geografía es tratar de entender cómo cualquier cosa que nos rodea, ¿no? Es un elemento social y natural, y ese elemento, que es a la vez social y natural, es una mercancía, y en esa mercancía está todo el proceso económico metido en él. Ahora, la lógica de todo ese proceso económico y social metido en este objeto, la lógica va a ser que en determinadas jurisdicciones, en determinadas comunidades jurídicas, se ubiquen de determinada manera y no de otra. Entonces, a nosotros lo que nos interesa también en geografía es tratar de observar dónde es que están las cosas socio-naturales y por qué están ubicadas en los lugares en los que están ubicadas y cuál es la lógica que explica esa ubicación. Pero claro, para entender esto se necesita un entramado conceptual que es el que te pueda dar cuenta sobre cómo se constituyen, se forman, se crean las mercancías. Entonces, este entramado teórico te sirve para entender estos dos problemas de la geografía, la relación social-naturaleza y la distribución y relación de los objetos sobre la superficie terrestre, que se corresponde con la especial manera en la cual se vincula lo social con lo natural en cada lugar distinto, que básicamente son en distintas comunidades jurídicas. Por ese lado. Epistemológicamente es complicado, digo, no es sencillo. Claro, es muy complejo, es muy complejo. Y el problema es que muchas veces vos tenés como tres capas, ¿no? Una capa que es en geografía, lo que es estrictamente natural, una segunda capa que es, bueno, ver más o menos cuáles son los temas ambientales, ¿sí? El hombre, la naturaleza que la destruye o la usa o no sé qué. Y después una tercera que es más compleja, que es tratar de entender a la dinámica social que tiene incorporada a lo natural, ¿no? Porque siempre se dice, bueno, siempre, desde hace unos años, hay un cierto consenso sobre que la geografía es una ciencia social. Y esta ciencia social, ¿qué es lo que hace? Es mirar en función de la dinámica social, es decir, de la producción de mercancías, cómo se lleva adelante la utilización de la base natural, de los elementos de la naturaleza. Entonces, este problema es un problema epistemológico que tiene la disciplina y que, claro, la tradición de la disciplina es, bueno, un poco como de hacer de una descripción de los elementos físicos, de los inventarios físicos, y sobre esa descripción, que sería el primer plano que recién dije, bueno, se introduce la segunda, que es el ser humano, la sociedad que la está destruyendo, dilapidando, lo que sea. Pero hay una tercera, que es tratar de explicar efectivamente cómo estos dos elementos están conectados en sí mismos, ya sean nuestros cuerpos o ya sean las mercancías, y esto supone entender un funcionamiento que está por fuera, en primera instancia, en términos analíticos, de lo estrictamente natural, ¿no? Entonces, uno estudia o necesita conocer las cuestiones de la geografía física, hidrología, geología, pero no como un especialista en ríos o como un geólogo, sino en función de ver la utilización y la transformación. Entonces, claro, ahí hay medio como que mucha gente del campo de la geografía se pierde, porque, bueno, se ponen a estudiar Pero, volcán como si fueran vulcanólogos. pero Entonces, incluso pasa así, y a mí me sorprende mucho porque incluso no solamente en la geografía, sino mucho con profes de biología que trabajo también, y bueno, vos trabajás en formación docente, hay una confusión, siendo que lo epistemológico es tan complejo como vos tan claramente lo explicas, hay una asociación muy directa en profes, yo ya no digo los chicos, en profes entre que el ambiente es lo natural. Y claro.
Claro. Y a mí me resulta como tan increíble, porque vos estás presentando una complejidad enorme, y después tenemos adultos, profes y formadores de formadores que asocian directamente lo ambiental con lo natural. Claro, ahí en el caso de biología tiene que ver con la formación de ellos, que es una formación de biología. Biología. Entonces, hablar de ambiente es hablar de una de las dimensiones de lo social. Pues lo social tiene dimensiones políticas, dimensiones culturales, dimensiones económicas, dimensiones territoriales y dimensiones ambientales. Entonces, es una dimensión de lo social. Lo ambiental no es una dimensión de lo biológico, es de lo social. Ahora, en lo social está incorporada la dimensión biológica. Nosotros tenemos biología aquí, estamos hablando y yo estoy respirando, vos estás respirando, estamos emitiendo un sonido en el aire. Bueno, entonces, hay elementos biológicos, pero lo que se explica en este vínculo, lo que vos y yo estamos hablando ahora, no se explica desde la biología, se explica desde lo social. Y claro, por supuesto, lo biológico es la base, porque si yo no pudiera respirar, y no estaría hablando acá con vos, es una cuestión básica de mi biología. Pero esta conversación no se explica desde la biología, se explica desde lo social y desde lo cultural. Pero para que esto social y cultural se pueda realizar, necesitamos que nuestros cuerpos puedan están respirando y que, por ejemplo, no tengamos COVID. Entonces, bueno, y no estemos internados. Entonces, Claro. este es el tema. Y el ambiente es lo que nosotros, con nuestra cultura y con nuestros cuerpos como vehículo, generamos. Entonces, el análisis de lo ambiental es como si estudias o miras el análisis de lo político o el análisis de lo cultural. Es un producto de la sociedad. Entonces, así como nosotros, si vos mirás la política, bueno, vas a hacer una mirada sobre lo que los abogados hablan de lo que es el derecho. Bueno, si vas a hacer una mirada de lo que es lo ambiental, vas a ver lo que los biólogos hablan de lo que es un bioma. Bueno, pero lo que hay que tener presente es que el ambiente es algo social. ¿Es de la geografía? No necesariamente de la geografía, pero sí es entender que es algo de carácter social. Entonces, si vas a entrar en un terreno de lo social, como mínimo tenés que saber de elementos sociales. Así como uno va con mucho cuidado a los temas de la biología, Mm, con muchísimo cuidado, porque son los elementos que yo necesito para entender lo ambiental. Del otro lado debería haber mucho cuidado para abordar los temas de lo social. Esto también tiene que ver con toda una tradición del siglo XIX, que es que los temas de las ciencias sociales son como los temas, los epifenómenos, es lo que viene por añadidura, porque lo importante es la física, la biología, y mm. arriba de eso estamos nosotros. Bueno, eso es muy siglo XIX, siglo XX, las cosas cambiaron mucho, ¿no? Y que el hecho de que hayan cambiado mucho también eh, eh, nos habilita a nosotros a que desde geografía podamos pensar más ampliamente esta cuestión, porque nuevamente, nosotros trabajamos sobre cuestiones ambientales, pero lo central de lo nuestro no es lo ambiental, sino que es lo territorial, que tiene una de sus dimensiones en lo ambiental, una de sus dimensiones. Entonces, en geografía a nosotros nos interesa estudiar los territorios. Ahora Básicamente es vos esto. presentás un escenario que, aunque lo haces con mucha claridad, no deja de ser sumamente complejo. Y te escucho y pienso eh, en el profe de geografía que entra al aula, ¿no? Vos decís, las cosas cambiaron mucho. Y yo te pregunto, ¿esos cambios terminaron de entrar en las aulas, Omar? ¿Cómo ves en todo este despelote al profe de geografía que sale de la universidad, que sale del Instituto de Formación Docente y cae adentro del aula y tiene que resolver estas cuestiones? Bueno, hay una primera circunstancia que es muy importante y muy buena, que es desde los años 80, de la restauración de la democracia hasta el día de hoy, que es que los profesores entienden prácticamente todos que enseñar geografía implica problematizar los temas. Es decir, ya la mayoría de los profesores, no digo todos, pero sí digo la mayoría, entienden que, bueno, ya enseñar geografía no es enseñar cuánto mide el río Paraná, sino que los problemas de la hidrovía, si vos analizás la hidrovía, te va a llevar a ver cuánto mide el río Paraná. Eso Mm, va a venir. Vos tenés que analizar un problema. Entonces,
a partir de analizar problemas de tipo geográfico, van a entrar los temas de la agenda clásica de la geografía. Entonces, en esto sí se avanzó mucho. Y esto es muy importante y no es menor. Pero claro, el problema es que todavía falta como potencia conceptual y conciencia de la necesidad de la dimensión conceptual para poder hacer adecuadas problematizaciones de los temas que se quieran enseñar o de los objetos que se quieran construir para ser enseñados. Creo que es el desafío con el que nos encontramos de acá a algunos años, que es esto, de la formación conceptual, porque la intención está, y está re bien que esté, pero como dicen las abuelas, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Con las buenas intenciones no alcanza. Lo que hay que ahora tener es formación conceptual. Y el problema, también muy clásico de geografía, es que si vos te pones a estudiar cuestiones que tienen que ver con la economía, con la sociología, con la cultura, con la antropología, muchos van a decir, ¿pero esto qué tiene que ver con geografía? Bueno, la respuesta es lo mismo que tiene que ver la vulcanología. No somos vulcanólogos, pero tampoco somos antropólogos. Entonces, hay que hacer un ejercicio de correte del volcán porque no sos vulcanólogo, pero tampoco te vas a tener que transformar en antropólogo. Es decir, lo que nos interesa a nosotros es estudiar la complejidad de los territorios en la actualidad, con todos los elementos que esto implican, pero con una mirada que es de orden territorial, que es de orden geográfico. Es decir, miramos la dimensión geográfica de lo social, la dimensión territorial de lo social, teniendo en cuenta que hay dimensiones, como dije antes, políticas, culturales, técnicas, jurídicas, ideológicas, todas esas. Bueno, nosotros miramos la que es territorial. Y esto supone abrevar en un mundo común con otras disciplinas, que es lo que genéricamente se llama la teoría social. Entonces, conocer de teoría social. ¿Esto significa que uno se va a transformar en un sociólogo, en un antropólogo, en un economista político? No. Sos un geógrafo que sabe de teoría social, de una teoría social a la cual también abrevan los antropólogos, los sociólogos, los economistas políticos. Es eso, es una teoría social. Y a diferencia de antropología o de sociología o de economía política, todavía en geografía hay como una cierta sensación de distancia de esta entidad de teoría social, como que todavía parece como que es algo muy lejos y es algo de sociólogos, cuando no es así. No es así, la teoría social no es algo de los sociólogos, es algo del campo de sociales. Y después, dentro de este campo de sociales, cada uno de nosotros, antropólogos, sociólogos, economistas políticos, bueno, cada uno de nosotros tiene una mirada específica y una tradición específica y una manera de ver específica que es distinta al del otro. Yo no voy a ver las cosas igual que un antropólogo. Yo estuve con comunidades aborígenes, pero no hago no es un trabajo antropológico. ¿Usé metodología etnográfica? Sí, hice etnografía, pero no soy antropólogo. Hago un recorrido histórico también, pero no soy historiador y no lo hago con la perspectiva de los historiadores ni con los objetivos de los historiadores. Soy un geógrafo que va y mira el pasado para entender el presente. Y cuando miro las cuestiones culturales no las miro como un antropólogo, las miro como un geógrafo, aunque tome prestados elementos y metodologías como la etnografía para instalarme allá y hacer observación participante y llevar mi registro de campo, bueno, lo que hacen los antropólogos, pero sin ser antropólogo, y tengo claro que no lo soy, porque a mí me interesa mirar la cuestión territorial, que esto es algo que va a estar presente en las otras disciplinas, pero no es el centro de ellos. Y entonces ahí viene el problema de que se usa mucho, por ejemplo, la palabra territorio en otras disciplinas con muy poca rigurosidad, porque bueno, se la usa como en términos más o menos metafóricos, como que todo el mundo entiende de qué se trata cuando se habla de territorio, y no, es una palabra delicada, nuestra, digamos, ¿no? Sabés que vos dijiste, ¿no? Cuando te quiero decir que me resulta súper interesante escucharte y se me disparan un montón de cosas, estoy viendo el tiempo. Dijiste que falta formación, ¿no? Cuando te pregunté cómo veías la situación de los profes. Conceptual. Conceptual, conceptual, sí. Cuando te referís a eso, ¿lo pensás como una mojada de oreja para quienes trabajamos en formación docente o que falta tiempo para que se adquiera esa formación conceptual?
un poquito se avanzó sobre esto, ¿sí? Yo creo que todavía no hay una constitución, mejor dicho, el campo en el cual nosotros nos desempeñamos todavía no se fortaleció en este sentido. Recién ahora está empezando a superarse ese resquemor que había en muchos profesorados no universitarios, en donde se decía, bueno, los profesores que salen de la universidad, como la Universidad de Buenos Aires, esos no saben enseñar como sabemos nosotros, ¿no? Esos son investigadores que tienen un titulito de profesor, pero acá los que sabemos enseñar somos nosotros. Y en eso hay también como una cierta negación y una resistencia a lo que los profesores egresados de las universidades pueden conceptualmente tener, ¿no? Entonces me parece que recién ahora está empezando a calmarse esto y a decir, bueno, los profesores egresados de las universidades son tan profesores como nosotros y tienen un recorrido tal vez que sea distinto al nuestro y que es interesante o puede ser útil tener en cuenta y escucharlo, ¿no? Entonces, yo creo que si muchos profesores no tienen una formación conceptual es porque los institutos no les han dado esa formación conceptual, ¿no? Fíjate, vos y yo trabajamos en un instituto no universitario y todos los que estamos ahí tenemos como una vocación muy fuerte por las cuestiones más de orden conceptual. Todos los profesores de geografía que estamos ahí, todos, sin excepción. Ahora, esto que pasa en el profesorado Palacios es Lo algo, por convierte en un ejemplo, profesorado distinto. Lo convierte en un profesorado distinto. porque vos decís, si empezás a mirar, prácticamente todos somos egresados de la universidad y estamos trabajando en un profesorado no universitario, con una vocación que tiene que ver con la construcción conceptual. Y esto que vos decís, lo transforma en algo que es distinto. Entonces, esto distinto que se está construyendo en el Palacio tiene que ver con justamente nosotros que salimos de la universidad, ponemos el cuerpo en lugares que no son universitarios para justamente llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y en el caso del Palacio, en Barracas, a población que tiene una serie de dificultades de orden económico. Bueno, es una decisión de orden político también, ¿no? Es decir, que si uno tiene formación conceptual, esa formación conceptual es para ver cómo procesarla didácticamente y llevársela a un otro, ¿no? Pero ese otro, y al estar en el Palacios y estar en otros profesorados, te digo, los estudiantes del Palacios tienen una apertura muy grande en relación a los temas conceptuales que por ahí no la encontrás en otro lado. Sí, lo que vas a encontrar en otro lado, al igual que en el Palacios, esto sí, y esto es importante, es una dimensión de orden político. Vos, cuando mirás jóvenes graduados de profesorados o estudiantes de profesorado, hoy, a diferencia de hace 15 años, hoy, 2021, no 2007, 2021, hoy, al día de hoy, vos encontrás que los estudiantes y los graduados jóvenes tienen una vocación de transformación política que hace 15 años no estaba. Esto lo sé, es por mi propia experiencia, lo sé. Entonces, hay una apertura de orden político. Entonces, además de los problemas que yo dije antes, que hay una capacidad de problematización, hay una intención de problematización, también ahora hay una apertura de orden político. Falta la tercera pata, que es la del desarrollo conceptual. Lo que En pasa que profesorados como el Palacio se está logrando. desde los profesorados, y esto es lo último que te pregunto o que te comento, desde los profesorados también señalan que en la universidad hay profesores que son muy formados en lo conceptual, y nosotros lo vivimos, y son un espanto para dar clase, ¿no? Y Sí, eso es válido también, digo. sí, y los hay, pero eso no quiere decir que todos tengamos No, que no, ser no, así. claro, 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 por Ah, supuesto. bueno, claro, pero guarda que ese argumento a veces puede ser un argumento defensivo para decir son todos así. Y doy fe de que en muchos lugares yo he sido resistido por venir de la universidad, por simple Mm, prejuicio, sí, claro, por claro. simple prejuicio, por simple prejuicio, ¿no? Es decir, no, él viene de la universidad, entonces,
Eso. Que hay gente que vos decís, hoy, pero son un ladrillo enseñando. Bueno, pero también son muy malos, esos mismos profesores son muy malos para los estándares de la enseñanza en la universidad también. Claro, claro. Se enseña mal en la universidad. Imagínate que lejos está en su cabeza de poder pensar cómo vincularse con un chico de escuela media, o con un profesor que se va a vincular con alguien en escuela media. Entonces, por eso, también, en el mundo de la universidad, si, 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 yo antes no hice una tocada de oreja, pero voy a tomar esto de tocada de oreja. Si hubo una tocada de oreja Toca, para toca, los toca. profesorados, va también para universitarios. Que universitarios es, bueno, vos estás en la universidad, pero ¿cuál es el compromiso político que tenés en relación a la expansión de los saberes teóricos fuera de las 4 paredes de la universidad? Esa es una decisión política, que no la toman todos. Pero lo que sí tomamos en esa decisión política, tenemos que lidiar, ahora ya no tanto, ahora está mejor la cosa, pero hay que lidiar contra los que te dicen, no, viene de la universidad y en realidad no sabe tanto enseñar, bueno, o no le interesa la enseñanza, o no sé yo qué sé yo qué, ¿no? Es eso. Y además, viendo la complejidad que tiene el tema de formación docente, porque hay como subcampos ahí adentro. Uno es el oficio de ir y enseñar en el aula. Cómo enseñarle a un alumno enseñar, pero hay otra cosa a la que yo me dedico, que es la formación, es decir, lo que haces en boxes, lo que haces previamente, que es antes de hacer tu planificación, cómo vos armás tu cabeza conceptualmente antes de hacer la planificación, ¿no? En los profesionados, en los años superiores, tenés 2 grandes problemas, que son las prácticas y el seminario de investigación. Esos son los 2 problemas. Porque ahí, en ese momento, que es en el 4º, 5º año, es donde el estudiante se tiene que poner con la planificación de una clase, con un objetivo, con un tema, redondear un tema, y para eso necesitas elementos teóricos. No es que vas a reproducir lo que dice un libro de texto, no, elementos teóricos para hacer eso. Y en el seminario de investigación, que no es para enseñar, sino que es para pensar desde la disciplina, también necesitas poder articular cosas que viste a lo largo de la carrera, y eso muchas veces no está presente o no lo pueden hacer porque no hay un entramado conceptual por detrás. Y muchas veces en el seminario de investigación terminan haciéndote una especie como de, bueno, de recolección de datos, ¿no? Y es muy común, a mí me pasa en Joaquín González, que muchos estudiantes que hacen la materia del seminario, lo primero que me dicen es, profesor, yo quiero ver, ¿me puede dar bibliografía para tal tema? Digo, no, primero pensá en lo que querés hacer antes de que te diga la bibliografía sobre el tema, porque hay una idea que es muy geográfica de las sociedades geográficas del siglo XIX de juntar información y papelar, ponerle en un papel y ahí te mando la monografía. Pero no, lo que tenés que hacer es poder pensar previamente. Entonces, ahí es donde salta el problema de que estamos hablando acá, de la formación. falta de formación teórica, claro, que es lo que te puede articular todo lo que está por detrás. ¿Qué es eso? Omar, te agradezco un montón tu tiempo. Me encanta, yo ya te lo dije, me encanta escucharte y somos un montón. No sé si vos lo sabés, pero si no lo sabés, te lo digo. Somos un montón que te queremos, que te admiramos, que valoramos tu compromiso. Y Bueno, para mí realmente fue un verdadero placer y te quiero agradecer que te hayas tomado este ratito para charlar conmigo. No, el agradecido soy yo de que me hayas convocado. La verdad que muy linda experiencia y te agradezco un montón. No, soy yo el agradecido. Dale, Omar. Bueno, Bueno, gracias. gracias. Nos vemos. Chau, chau.